Ahí nos habíamos quedado. Y habíamos dicho acerca de la frontera de posibilidades de la producción, de que todo lo que suceda por debajo de la curva, de alguna manera eran combinaciones ineficientes, ¿no? De la utilización de los factores de la producción. Es decir, ahí teníamos factores de la producción desocupados. Podríamos elegir, pero la verdad que seguramente en esa situación había desempleo, había maquinarias desocupadas, etcétera, etcétera. Si nos movíamos sobre la curva, entonces decíamos, bueno, eso sería para un país el horizonte de eficiencia, ¿no? Ahí estaríamos diciendo, bueno, en ese momento están todos los factores de la producción ocupados. Lo que no podíamos lograr, es un imposible, es movernos por encima de la curva, ¿sí? Es decir, aquel lugar donde estarían mucho más allá de la frontera, donde no podríamos alcanzar esa demanda y esa productividad, mucho menos esa productividad, porque es un imposible, porque ahí nuestros factores de la producción serían el límite. Entonces, todos los recursos de la economía estarían utilizados y en función de lo que habíamos aprendido acerca de el costo de oportunidad, cualquier combinación que esté por encima de esa curva que habíamos mencionado la vez pasada era un imposible. Les pido a ustedes que recuerden el concepto este de factores de la producción, porque cuando veamos acerca de los distintos sistemas económicos vamos a retomar el concepto, ¿sí? Pero necesito un elemento más para hablar de eso, que es el flujo circular de la economía. Quiero ver con ustedes cómo fluye de alguna manera una economía, a ver qué elementos encontramos en el fluir de esa economía. Y para esto quiero que pensemos por un momento, o por hoy pensemos nada más, hasta que digamos lo contrario, de que nos encontramos en un lugar cerrado, en un lugar chico, donde hay, por un lado, familias y por el otro lado hay emprendedores o ganas de hacer un emprendimiento. La primera pregunta que viene a nuestra mente entonces es, en función de esto que estoy diciendo, es, bueno, en esta economía hay familias básicamente que son dueñas, poseedoras de los diversos factores productivos. Es decir, estas familias son quienes ponen a disposición de esa sociedad sus factores de la producción. Por ejemplo, su trabajo. Alguna familia tendrá tierras con recursos naturales muy ricos y necesarios. Algunas otras familias tendrán capitales, muchas maquinarias. Otras familias tendrán integrantes muy creativos, con muchas ideas, con mucha predisposición al desarrollo de inventos. Y también habrá alguna familia que esté dispuesta a administrar todos esos factores productivos y ponerlos al servicio de la sociedad, produciendo esos bienes y servicios necesarios para satisfacer la necesidad. Estamos siguiendo un juego, ¿no? Sin detenernos mucho en la filosofía de si ya están las empresas. No, no, no. Vamos a decir así. Quiero que hagamos ese ejercicio de pensar. Como ponen a disposición todos esos factores productivos, habrá emprendimientos que de alguna manera demandan esos factores de la producción, ¿sí? En lo que se pone acá en juego y se forma algo que vamos a ver más adelante, que es un mercado de factores de la producción. Entonces, en este momento, las familias son las oferentes
de esos factores productivos y las empresas son quienes demandan esos factores de la producción. Es decir, las familias ponen a disposición su fuerza de trabajo, sus recursos, su capital, sus ideas, y las empresas son quienes demandan, ¿sí?, esa fuerza laboral, esos capitales, esos recursos, para poder llevar adelante la actividad productiva, para poder resolver los problemas que habíamos planteado de la economía. El problema de la producción, el problema del intercambio, el problema del consumo, de la distribución y de la sustentabilidad para el logro de esos bienes y servicios. Entonces acá se genera lo que llamamos un mercado de factores de la producción. Bien, primer punto. Y en esta primer parte, primer semicírculo, digamos, se genera esta parte, este semicírculo de color naranja, donde circulan entonces, en este sentido, factores productivos. En la otra rama de nuestro gráfico, en la parte izquierda, las empresas producen entonces esos bienes y servicios, ofrecen esos bienes y servicios y lo ponen a disposición de las familias que son quienes demandan esos bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, lo que se genera entonces aquí un intercambio, un intercambio de bienes y servicios que está regulado, equilibrado por las fuerzas de la oferta y la demanda. A esto es a lo que llamamos un mercado de bienes y servicios. Bien, entonces, en esta parte de nuestro gráfico, ¿sí?, así como en el otro teníamos, borré también la flecha, entonces tenemos, en este sentido, voy a cambiar de color, disculpen, decíamos, entonces, en este sentido, ¿sí?, tenemos en esta parte del gráfico la circulación de bienes y servicios. Y en esta parte, que ya habíamos visto hace un rato, la circulación de los factores productivos. Bien, en esta parte omitimos mencionar que en ese mercado, vuelvo entonces a la parte derecha, en este mercado de los factores productivos, ¿cómo son remunerados estos factores de la producción? ¿Cómo son remunerados el trabajo? ¿Cómo son remunerados los recursos? ¿Cómo son remunerados los capitales, las ideas? Bueno, como vimos la clase pasada o una previa, dijimos que cada uno de estos factores de la producción son remunerados con dinero, por supuesto, ¿sí?, que gira en este sentido. Pero bueno, el factor productivo trabajo es remunerado con el salario, los recursos naturales con la renta o con los alquileres, el capital con el interés, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay entonces un flujo circular del dinero en este sentido. Entonces ahora las familias disponen de un ingreso con el cual pueden ir al mercado de bienes y servicios para intercambiarlos, entregando dinero a cambio de esos bienes y servicios. Bien, ahí completamos nuestro circuito económico, nuestro flujo circular de la economía, sencillo. Como ven, aquí en este esquema hay solamente dos actores en esta economía, que son las familias y las empresas. Así, nada más. Por ahora no decimos nada más. Como ven, es un sistema cerrado, no ingresa ni sale nada, lo que estoy mostrando, ¿no?
es una utopía, pero bueno, estoy mostrando esto. Y una primera pregunta desata esto, si ustedes quieren, vamos a borrarlo, ahí está. Esto nos desata una primera pregunta. En este círculo, en este circuito, perdón, que gira en este sentido, donde circulan de alguna manera los factores productivos, los bienes y los servicios, se contrapone otro circuito, habíamos dicho, que funciona en sentido contrario, en este sentido, donde está el dinero. Una pregunta, entonces, decía que una primera pregunta que haríamos es la siguiente. ¿Dónde está en este esquema la verdadera generación de riqueza genuina? ¿En el circuito donde circulan los factores productivos, los bienes y los servicios, o en el circuito celeste donde circula la moneda, el dinero? ¿Ustedes qué preferirían para un país donde ustedes vivieran, para nuestro país, que el circuito de bienes, servicios y factores productivos sea cada vez más grande o que el circuito del dinero sea cada vez más grande? ¿Qué es lo que preferirían ustedes? A ver, El de bienes y servicios, profe. bueno, a ver, ¿hay más? ¿Tienen algo para decir? ¿Alguien más opinaría de esto? Y bueno, a mí se me ocurre que el dinero, pienso además que si circulan en ambos sentidos es mejor, tanto bienes y servicios como el dinero. Bueno, ahí nos dicen también que es una respuesta subjetiva. Bueno, déjenme entonces brindar mi impresión, ¿no? Yo preferiría que sea cada vez más grande el circuito naranja, donde circulan, es decir, quisiera que haya cada vez más factores productivos, que haya cada vez más bienes y servicios. Cuando digo que haya cada vez más bienes y servicios y factores productivos, estoy diciendo que haya cada vez más autos, más aviones, más infraestructura, más ruta, más hospitales, más escuelas, y no tanto dinero, porque en definitiva, pensemos esto, ¿no? Recuerden que estamos haciendo una aproximación, ¿eh? Estamos pensando entre todos. Si yo agrandara cada vez más, pensemos en esto, si yo agrandara cada vez más el circuito del dinero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si yo cada vez necesito más dinero para comprar lo mismo. En definitiva, estoy diciendo que este dinero vale cada vez menos, porque si cada vez necesito más dinero para poder comprarme lo mismo, estoy diciendo que este dinero cada vez se devalúa más y que los bienes y los servicios, claro, ahí está. Si yo agrando este circuito, si emito más dinero, si cada vez hay más dinero dando vueltas, en definitiva, estos bienes valen cada vez más y este dinero vale cada vez menos. ¿Se comprende? Me estoy explicando esta primera aproximación que estamos haciendo. Si yo tengo una mesa acá y me siento a la mesa, esta mesa es toda para mí. El 100% de la mesa es mía. Si alguien más se sienta en esta mesa, solamente tengo el 50% de la mesa. Y si alguien más se sumara, solamente un 33% es para mí. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo cada vez que voy al supermercado necesito más dinero para comprar exactamente lo mismo, quiere decir que el dinero que está dentro de mi bolsillo cada vez tiene menos valor. Así que déjenme dar mi impresión, ¿no? Para mí sería mucho más interesante que el circuito de los factores productivos, de los bienes y los servicios, sea cada vez más grande. Ahí yo veo entonces sí
una verdadera generación de riqueza. ¿Qué opinan de lo que estamos pensando en este momento? Bueno, yo tengo que corregir mi comentario, entonces. Yo había tomado como que los dos circuitos son importantes, porque además para tener más bienes y servicios tengo que disponer de dinero para invertir. Yo había pensado de esa manera, no lo había pensado como que el dinero se devalúa, sino como dos circuitos que se retroalimentan mutuamente. Así lo había Claro, tomado claro. Bueno, sí, clarísimo, ¿eh? Yo te entendí, ¿eh? Y no, está no bien, está estoy bien. en desacuerdo con lo que decís y a veces es inevitable, ¿no? El contexto pandémico es inevitable que haya más dinero dando vueltas. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo preferiría que suceda esto, ¿no? Por eso lo dije como una postura, ¿no? ¿Sí? Se entiende lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte estamos hablando, sí, Si perdón, yo partí de la idea de que el dinero tiene un valor fijo, que claro, no disminuye su valor, ¿no? claro. Lo tomé de esa manera. No, está bien, está bien. Avancemos un poquito más en esta idea. Perdón, ¿eh? Pensemos ahora en lo siguiente, ¿no? Dijimos que este es un sistema cerrado. O sea, es utópico lo que estamos hablando, pero sirve para pensar en lo que estamos charlando, ¿no? Es un sistema cerrado, no hay contacto con otros circuitos económicos, o sea, con otros países. No. Aparte, no hay otro actor. Fíjense que no hablamos de ningún otro actor hasta ahora. Solamente familias y empresas. Pero sí, hablamos de un concepto que yo les dije, ponemos en juego acá los factores productivos en ese juego de la oferta y la demanda. Ya les estoy diciendo algo más. Ponemos en juego, dije también, los bienes y los servicios y ya y al mecanismo de la oferta y la demanda. Hoy no vamos a hablar de oferta y demanda, les prometo que tal vez dentro de una o dos clases hablamos de los conceptos y este juego el libre juego de la oferta y la demanda, pero les estoy dando información acerca de que los bienes en este sistema se dirimen o se asignan a través de este mecanismo. Así lo estoy diciendo, se intercambian en ese mercado de bienes y servicios, en ese mercado de factores de la producción, y se asignan, se determinan a través de la oferta y la demanda. Este es un sistema económico en particular, ya les estoy diciendo cómo es que se determinan, cómo es que se asignan los bienes. Bueno, este es un sistema entonces de mercado. Y como les dije entonces que están asignados en el libre juego de la oferta y la demanda, decimos que es un sistema de libre mercado. ¿Sí? O sea, ya estoy de alguna manera sesgando la conversación, ¿no? Es decir, les estoy diciendo cómo se asignan los bienes en este sistema económico. A través de la oferta, o sea, hay un grupo, unos actores de la economía que ofrecen algo y otros actores de la economía que demandan ese algo. Así que este es un sistema de mercado. Adam Smith, como estamos leyendo un poquito los materiales, decía que este sistema, ¿sí?, así como está planteado, como yo lo estoy planteando, así sencillo, sin demasiados intercambios con otros circuitos económicos, solo solucionaría los inconvenientes de cualquier naturaleza. ¿Qué inconvenientes pudieran surgir en este sistema así como está planteado? Bueno, por ejemplo, que las hijas de alguna familia se casaran con los hijos de algunas otras familias, tuvieran hijos, y entonces hubiese un crecimiento demográfico, ¿no? ¿Está bien? Es así, un crecimiento vegetativo, por lo cual acá se comenzaría a desequilibrar la demanda, porque si hay mayor cantidad de gente, hay más demanda, ¿sí?, para una oferta que antes estaba equilibrada. Primer desequilibrio, ¿no? También ustedes me podrían decir, bueno, pero como hay
más familias ahora, más hijos, habrá también más factores productivos. De acuerdo, de acuerdo. Es verdad, hay más fuerza laboral, por lo tanto, las empresas que tuviesen que producir más bienes para abastecer esta demanda, irían al mercado de factores productivos, demandarían fuerza laboral y etcétera. El punto es que nadie nos dice cuánto tardaría esto, ¿sí? Nadie está diciendo eso. ¿Cuánto demoraría este sistema de libre mercado en solucionar esos desequilibrios que se nos presentaran? Entonces, primer punto para decir, está bien lo que dijo Adam Smith, es verdad, este sistema solo solucionaría esos desequilibrios o cualquier otro desequilibrio que aparezca, pero lo que no está claro es cuánto tiempo tardaría en solucionarlo. Y la verdad, déjenme decirles que uno preferiría como ser humano, ¿no?, que tiene una vida acotada, que siempre es más corta de lo que uno quiere, ¿no?, que la economía se solucionara en la vida de uno, ¿no?, dentro de su horizonte temporal. Eso sería interesante. Que la economía solucionara los inconvenientes o los desequilibrios que se presentaran dentro de la vida de uno, así uno está tranquilo. Así que, primer punto para decir que, evidentemente, acá tenemos un inconveniente. ¿Se comprende qué es lo que queremos decir? Bien, bien. Entonces, características que tiene este sistema de libre mercado, una economía de mercado. Bueno, que asigna los recursos, como bien decíamos recién, esos recursos en el mercado a través de los precios. Es decir, las empresas ponen un precio por esos bienes y las familias concurren a ese mercado para comprar esos bienes. En el mercado de factores de la producción, las familias le ponen un precio, ¿sí?, a su fuerza laboral, las familias ponen un precio a sus recursos y las empresas demandan esos factores productivos. Primer punto, entonces, esencialmente en esta economía de mercado, los precios son señales, ¿sí?, que nos dan en ese mercado. Esos precios, decía, son señales, por ejemplo, para las empresas, para saber si tienen que producir o no. Son señales para las familias si tienen que comprar o no determinado bien. Entonces, los precios son señales para tomar decisiones en esa economía de libre mercado. Otro punto que tienen las economías de mercado, principalmente, y tal vez el punto más importante que queremos decir acá, es que el elemento que fundamenta la economía de mercado y que sostiene todo que es el andamiaje teórico que sostiene todas las decisiones de política económica, que sostiene esa teoría económica, es el derecho de propiedad, la propiedad privada. Primer elemento, es una institución, la propiedad privada, que genera el incentivo para producir, para trabajar, para inventar cosas, para crear, en definitiva, para generar y llevar adelante, o como incentivo para resolver los problemas que nos presenta la economía. Y el otro punto, y tercer punto que planteamos acá, es la libertad de comercio. Entonces, 3 puntos. Asignación de los recursos, de los bienes, de los servicios y factores productivos a través del precio, en el libre juego de la oferta y la demanda. La propiedad privada como elemento fundamental, como esquema teórico que sostiene una economía de mercado y que genera de alguna manera los incentivos para producir, trabajar, inventar, es decir, querer resolver los problemas que nos presenta la economía.
Recuerden los problemas que nos presenta la economía, ¿cuáles eran? Producir, intercambiar, consumir, distribuir y lograr la sustentabilidad. Y en tercer lugar, el libre comercio. Comerciar libremente en lo doméstico y con otros sistemas productivos. Recuerden que el esquema que vimos recién es chiquito, cerrado. Entonces, vuelvo, bueno, es el mismo esquema, disculpen que lo haya puesto, pero es el mismo esquema este, ¿no? Un grupo de familias consumidoras, empresas que producen y venden esos bienes y servicios. A estos dos elementos los llamamos actores o agentes del sistema económico. Hasta ahora no mencionamos otro agente. Esto es una economía cerrada, ¿sí? Entonces, aquí se ponen en juego, en un mercado de bienes y servicios, y de este otro lado tenemos un mercado de factores productivos. Bien. Entonces, decimos que este sistema que les mostraba recién es un sistema o una economía de mercado, de libre mercado, un sistema económico liberal. ¿Es el único sistema? No, por supuesto que no. Pero también tenemos que decir que en este sistema, perdón, vuelvo un minuto para atrás, que en este sistema de libre mercado, los factores de la producción se encuentran en manos de las familias. Es decir, dijimos que lo que caracteriza a este sistema es la propiedad privada. Por lo tanto, los capitales están en manos de las familias, los recursos, la tierra está en manos de las familias, las empresas están en manos de las familias, ¿sí? La creatividad es propiedad de la familia y la fuerza laboral obviamente siempre es nuestra, es privada. Entonces, lo que caracteriza a este sistema de libre mercado es que los factores de la producción están en manos de los privados. Decía, ¿hay otros sistemas de asignación de recursos? Sí, claro que sí. Puede haber una economía donde las decisiones de asignación de esos recursos, de los bienes, de los servicios, es centralmente planificado. Es decir, no se dirime esa asignación de recursos a través de un mercado donde juega libremente la oferta y la demanda, sino que se asignan con otro criterio. Un criterio de necesidad, un criterio de salud, un criterio de, no sé, cercanía o de obsolescencia, no lo sé, pero no de oferta y demanda. Es decir, un sistema de asignación de recursos, por ejemplo, si vos tenés 3 hijos, te doy un departamento con dos ambientes. Si no tenés ningún hijo, te doy un departamento de un solo ambiente. Si trabajás muy lejos de tu casa, te doy un auto con determinada cantidad de combustible. Si trabajás muy cerca de tu casa, te doy una bicicleta. Es decir, otro criterio para asignar los recursos en esa economía, que estarán centralmente planificados. ¿Qué países a ustedes se les ocurre que representan, o podríamos poner así como fichas que uno pone en cada lugar? A ver, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué país o qué idea de país actual o pasado pondríamos en cada lugar? A ver si alguien me podría decir más o menos una idea de lo que estamos diciendo. Los países socialistas Ahí está, ¿no? ¿Dónde lo pondrías eso? y los que tratan de determinar qué, cuándo, dónde, cuánto, digamos, controlar de alguna manera, ¿no? Claro, ¿no? Es más, si vamos ya no existe más, pero la Unión Soviética
de alguna manera era una asignación de recursos centralmente planificado en función de las necesidades del buró, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué pondríamos del otro lado? Por ejemplo, Y el sistema capitalista. claro, ¿no? ¿Y qué pondríamos ahí? Inglaterra, Estados Unidos, ¿sí? En el extremo, digamos, en los extremos. ¿Qué pondríamos en los extremos? Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Pondríamos ahí, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, y en el otro extremo pondríamos la Unión Soviética. ¿Qué les parece? Estamos haciendo un ejercicio, ¿no? En el medio, obviamente, hay un montón de combinaciones posibles, ¿sí? Nuestro país, ustedes sabrán que, bueno, pendularmente, de vez en cuando, estamos de un lado o del otro, pero lo que quiero decir o graficar así, muy burdamente tal vez lo estamos haciendo, pero estamos graficando en ese sentido. ¿Qué más tenemos para decir que en este sistema donde la economía está centralmente planificada? Diríamos entonces que los factores productivos no están en manos de las familias, sino que están en manos de alguien más, alguien que administra, que hasta ahora no surgió ninguna palabra, pero que está en manos de otros de la economía, ¿no? No está en manos de las empresas, no está en manos de las familias, los factores de la producción. En el Para caso, que, en el caso de la Unión Soviética, en manos del Estado, digamos. claro, claro, ¿no? Todavía, no quería mencionarlo todavía, porque queremos presentar qué fallas tiene esto y por qué aparece un Estado, ¿no? Pero está bien lo que está diciendo, está perfecto. ¿Se comprende o me explico lo que quiero ir diciendo? Estamos poniendo dos extremos, muy extremos, ¿no? Una economía totalmente planificada, centralmente planificada, donde los factores de la producción, la tierra, los capitales, las ideas y las empresas, ¿sí? No son propiedad de las familias, y son propiedad, como bien el compañero, del Estado, o de alguien, por ejemplo, del Estado, o de alguna familia, vaya a saber, de una sola. Y en el otro extremo, decimos privado. En el medio, las combinaciones posibles. Ahora bien, uy, ¿qué pasó? Se liberó ahí, me escuché a mí mismo, me parece. Ahora bien, decía, bien dijo el compañero, ¿no? Que aparece el Estado. Si no apareciera ese actor, ese tercer actor, hay cosas que de ninguna manera deberían dejar de cuidarse, ¿no? Deberían dejar de estar presentes en cualquiera de estos sistemas que nosotros, de los cuales estamos pensando. Y estos, ¿vieron cuando dicen achicar el Estado, ¿no? Bueno, por más que se achicara ese Estado y fuese cada vez más pequeño, hay algunas cosas muy primordiales, sustanciosas, que no deberían dejar de estar presentes y deberían desatenderse. Y creo que hay algunos ejemplos actuales que lo grafican plenamente, ¿no? Me parece que estos servicios que estamos listando acá, y insisto, es una lista abierta, es una lista que hice yo, así que ustedes acá podrían poner más cosas o sacar. Pero bueno, yo puse, de ninguna manera debería dejarse librado a las empresas privadas, por ejemplo, la defensa, ¿no? La defensa, o sea, la soberanía, la defensa de un país, no debería estar en manos de alguien que dirima esto de forma diferente. Otro aspecto que no debería dejarse librado, ¿sí? Me parece a mí, es la seguridad. Ya sé que hay seguridad privada, pero yo me refiero a la seguridad pública, a la seguridad interior. Eso me parece a mí que no debería estar en manos de ninguna empresa privada, es decir, que debería surgir, ni de una familia en particular, ¿no? Sino que debería surgir algún actor en la economía que se ocupe o regule estos temas.
Otro punto, y creo que con la pandemia salta a la luz, es la salud. Pero no me refiero a la salud privada que puede ser atendida por una clínica o por un hospital pago, no, me refiero a la salud pública, es decir, a, a la sanidad del público, ¿no? Me refiero a el control de las epidemias, a las vacunas, eso que no las empresas no encontrarían manera de ganar dinero en eso porque, bueno, hay gente que no se puede vacunar. Entonces, la salud pública me parece a mí que no debería estar descuidada por ningún sistema económico. Y otro punto es la educación pública, ¿no? Siempre estamos hablando de lo público. Es decir, aquello que es para todos, aquellos que tal vez no podríamos pagar esa educación. En nuestro país, por ejemplo, la educación es pública, no hay educación privada. Me dirán ustedes, bueno, pero hay escuelas privadas, sí, pero esas son escuelas que gestionan de forma privada una educación que es pública. En nuestro país la educación es pública, en el sentido de que sea escuela privada o sea escuela pública, todas administran un mismo programa prescripto que es controlado por el Ministerio de Educación. Así que la educación en nuestro país es pública, nada más que en algunas alternativas está gestionado por empresas privadas. Y por último, la justicia. No me imagino un país donde la justicia sería dirimido o dirimida por alguna empresa privada, ¿no? Porque no encontraría manera de hacer dinero con esto. Es decir, acá creo que por más que prescindamos del Estado y lo hagamos lo más pequeño posible, de ninguna manera deberían dejarse o abandonarse estos 5 servicios que creo que son básicos. No sé si alguien tiene para aportar o quiere decir algo al respecto. ¿Alguien quiere aportar algo? La previsión social, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Lo que estás diciendo está muy bien. Investigación, ¿dónde meteríamos investigación? Está bien lo que estás diciendo, no estoy diciendo que está mal, pero ¿dónde lo meteríamos? ¿En educación o en salud? Educación, Bueno, educación. está bien, está bien. Bueno, pero está muy bien. Me gusta cómo están interactuando, perfecto. Muy bueno, muy bueno. ¿Están más o menos de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿O alguien quiere decir algo en contrario? Y está buenísimo, si surge algo. ¿Qué opinan cómo estamos llevando esto, la conversación? No, está bueno. Yo le Bien. agregué la previsión social que me parece que tiene que estar en manos del Estado, la seguridad social también, todo eso tiene que estar en manos del Estado, sí o sí, ¿no? Sí, sí, muy bien, prometo agregarlo. Bien. Entonces, este sistema del cual nosotros hablamos, vamos a volver a hablar de la economía de mercado, que es la que nos desató todo esto, ¿no? Para poder hablar de lo otro también. Presenta entonces fallas. Entonces acá vemos lo que se conocen como las fallas que tiene el mercado. Y quiero mencionar acá una serie de fallas que nos presenta este sistema y lo cual desata la necesidad de que haya un tercer actor en la economía. Dijimos que había 2 actores en esta economía de mercado. Dijimos que estaba, por un lado, las familias, y por el otro lado, los emprendimientos, o el emprendedor o la empresa que de alguna manera reúne al resto de los factores de la producción. Entonces aparecen, o vamos a tratar de visualizar, cuáles son las fallas que tiene este sistema. Porque Adam Smith dijo que naturalmente se solucionarían los inconvenientes que nos presenta el sistema de libre mercado. Le agregábamos entonces recién, decíamos que es probable que así fuere, pero el punto es
el horizonte temporal de nuestro ciclo vital para que esos inconvenientes se solucionen dentro del espacio de nuestra vida. Entonces, primer punto para hablar de problemas que tiene este sistema de mercado es la inestabilidad de esos ciclos económicos, esos desequilibrios de los cuales nosotros hablamos recién, de los ciclos económicos, los desequilibrios que genera, por ejemplo, como dijimos recién, un crecimiento demográfico hace que se genere un desequilibrio en la oferta y la demanda. Bueno, entonces, hagamos el símil, todavía no hablamos de lo que es el crecimiento económico y los ciclos económicos, pero déjenme al menos adelantarles el PBI. El PBI crece, ¿sí? O decrece en lo que conocemos como los ciclos económicos. Acá tenemos, por ejemplo, una fase de crecimiento, donde hay una expansión de la economía, donde está creciendo el PBI, que veremos más adelante. PBI es el Producto Bruto Interno, que no tiene sentido definirlo acá, después lo vamos a definir. Pero un crecimiento del PBI me diría, bueno, está creciendo la economía, hay un crecimiento económico. Por otra parte, en esta porción, si baja sostenidamente el PBI, diríamos que hay una recesión, ¿sí? Nosotros estábamos atravesando, ya hace un par de años, una fuerte recesión económica, donde el PBI está decreciendo. Obviamente, en el medio nos encontramos con cimas y valles, perdón, y si se profundiza la recesión y se establece en un valle, hablamos de depresión económica, como por ejemplo la depresión de Estados Unidos de los años 30. Es decir, estas cuestiones, el mercado no las soluciona. O las soluciona, como decía Adam Smith, pero el punto es ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre esa solución? ¿Cuándo es que comienza nuevamente a lanzarse la economía para seguir creciendo? Porque está bien, nos muestra este crecimiento, pero nosotros quisiéramos que sea más moderado ese crecimiento. Nos gusta que crezca la economía, pero en forma más moderada, no con tantos saltos y valles. Entonces, alguien debería hacer algo al respecto. Alguien debería interactuar para que no sea tan sinuoso, tan turbulento ese crecimiento de la economía. Es más, aprendimos que cuando todos los factores de la producción están ocupados, y está creciendo la economía, quiere decir que hay más demanda. ¿Y qué sucede en un primer momento si todos los factores de la producción están ocupados? ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos que sucede en el primer momento si todos los factores de la producción están ocupados y hay más demanda porque está creciendo la economía, porque la gente tiene dinero para consumir y no encuentra más bienes y servicios porque todos los factores productivos están ocupados? ¿Qué sucedería? Bueno, en esa fase de crecimiento económico se desataría un proceso inflacionario. Bien, eso es un efecto indeseable. Así que alguien debería hacer algo al respecto para que ese tremendo crecimiento económico se modere y sea más moderado, valga la redundancia. Bien, primer problema que les presento como falla que tiene este sistema de libre mercado. Otro inconveniente que le encontramos es el tema de los bienes públicos. Es decir, ¿quién se preocuparía por generar bienes que son de todos nosotros si no pudiese ganar dinero con ello? Por ejemplo, ¿quién se preocuparía por el banco de una plaza? ¿Quién se preocuparía por una plaza? ¿Quién se preocuparía por un foco en la esquina de un barrio a oscuras? Y que yo pongo el foco en mi casa,
que vivo en la punta del barrio, entonces la gente a la noche pasa por la esquina de mi casa, que está más iluminada, porque se siente más segura solamente. Y a mí se me quema el foco, se me arruina, se me destruye el foco. Pregunto, ¿alguien de los que pasan por ahí vendría a cambiar mi foco? La pregunta que hago, ¿no? Así, ¿alguien de los que pasan por ahí vendría a cambiar el foco que se me rompió a mí? Claro, bueno, ahí está, ¿no? Esa es una cuestión, entonces, que el mercado no soluciona. Dije un ejemplo muy ridículo, ¿no? Muy tonto, pero que nos muestra de alguna manera que este sistema, si no encuentra la forma de monetizar esa situación de cambiar el foco, de cambiar la luminaria, no lo haría. Así que, evidentemente, tiene que haber alguien que interactúe en este sistema económico para solucionar el tema de los bienes públicos. Otro inconveniente que yo le encuentro, o que se le encuentra en realidad, es el tema de las externalidades, la existencia de las externalidades, tanto positivas como negativas. ¿Qué son externalidades? Cosas que suceden en los sistemas productivos de forma no deseada, es decir, yo no busco lo que estoy logrando como externalidad, porque estoy buscando otra cosa, pero en definitiva está sucediendo otra y a veces hasta inconscientemente. Dos ejemplos sencillos. Pongamos un pueblo a la orilla de un río donde se establece una planta productora de algo, de un bien, que le da trabajo a todo el pueblo, o sea que vemos que está haciendo bien las cosas, está llevando adelante la producción de algo, y le da trabajo a todo el pueblo, pero con el tiempo se dan cuenta que río abajo está generando un deterioro ambiental. La verdad que la empresa no buscaba eso. De ninguna manera se instaló pensando, vamos a jorobar a los que están arriba abajo. Pero pasó una externalidad negativa. ¿Alguien hará algo para solucionar esa externalidad dentro de las empresas privadas? Si no tiene ninguna regulación ni nada. Es más, tal vez nunca se entere o se dé cuenta que esa externalidad negativa fue producto de esta organización. Por el contrario, así como hay externalidades negativas, también hay externalidades positivas. Muchas veces uno genera una actividad y beneficia a otros sin darse cuenta, sin buscar conscientemente esa situación. Un ejemplo sencillo, fácil de entender. Olvidémonos por un momento de la pandemia y si volviéramos a las aulas, ¿sí? Y yo me vacunara porque no quiero engriparme. Bueno, es un beneficio para mí, pero también ustedes por mí no se van a contagiar. Si alguno de ustedes también decidiera vacunarse, yo no me voy a contagiar ni por esa persona, ni ninguno de ustedes se va a contagiar por esa persona. En definitiva, ahí estamos generando una externalidad positiva. No la estamos buscando, ¿sí? Porque nos estamos protegiendo nosotros, hasta egoístamente, si ustedes quieren. Pero, en definitiva, ¿sí? Estamos generando una externalidad positiva. Bueno, esa situación, esa cosa de lograr externalidad positiva, la verdad que las empresas privadas no lo buscan, no lo cuidarían. Debería haber alguien que esté buscando esas externalidades positivas, así como la manera de solucionar las externalidades negativas. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Otra falla que le encontramos al mercado es esto, la existencia de la competencia imperfecta. Otro elemento que lo vamos a ver más adelante, que no vale la pena ahora describirlo, pero decimos
decimos que hay una competencia que es perfecta cuando hay un montón de jugadores, cuando hay un montón de, cuando nadie ejerce el poder, cuando todos venden más o menos el mismo producto, etcétera, etcétera, donde las barreras de entrada y salida son bajas, pero también hay una competencia que es imperfecta, donde hay algunos privilegios, pero también puede ser que naturalmente se genere una competencia imperfecta, porque tal vez alguna familia o alguien se quedó con algún recurso estratégico, o algún recurso fundamental, no sé, porque se encontró una beta o algún recurso energético en las tierras de una familia, y se quedó con un recurso fundamental para el resto de la sociedad. ¿Qué piensan ustedes que sucedería si alguien, ¿sí?, se quedara con la propiedad de ese recurso estratégico, de ese recurso fundamental? Bueno, es probable que la especulación individual llevara una problemática mayor. Así que, evidentemente, el mercado no puede solucionar este problema de alguna familia o alguien que se quede con algún recurso estratégico, es decir, una competencia imperfecta, lo que llamamos el monopolio de algún recurso estratégico o de algún recurso fundamental para la sociedad. Esa situación no sería fácil de solucionar para el mercado. Por último, vamos a hablar de lo que sería la distribución de los ingresos, ¿sí? La distribución como problema de la economía, ¿recuerdan? ¿Cómo distribuyo yo? ¿Cómo le doy lo que le toca a cada uno? En esos problemas que tiene la economía, la producción, el consumo, el intercambio, y cuando yo hago ese intercambio, te entrego los bienes que produje y obtengo el ingreso por esos bienes, ¿cómo los distribuyo? ¿Y cómo hago que se distribuyan en forma justa? A ver, en el sistema de mercado, nosotros, los trabajadores, somos dueños de ese factor productivo, trabajo, que ponemos en juego en el mercado de factores productivos para que lo demanden las empresas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué necesitan las empresas para poder negociar adecuadamente los factores productivos en ese mercado de la producción? A ver, lo paso en limpio un poquito mejor. Si hay una gran masa de trabajadores que ofrecen su fuerza de trabajo y pocas empresas demandando esa fuerza de trabajo, ¿qué piensan que sucedería con el salario? Se reduciría. Claro, ¿no? Si hay mucha gente ofreciendo su fuerza laboral y pocas empresas, a ver, ¿que sería competitivo? No. Bajaría el salario, ¿no? Entonces, a ver si lo resumimos de esta manera. Las empresas necesitan, en definitiva, que haya factores productivos desocupados para poder negociar un precio más bajo. Si hay una gran masa de trabajadores que están buscando un trabajo, no me preocupa subirle el sueldo que tengo porque sé que hay nuevos trabajadores buscando el mismo empleo. Es decir, quiero decir con esto que este sistema de, de la distribución de la renta adolecería en el sistema de libre mercado de esta cuestión. El trabajador está en condiciones de debilidad frente a una empresa que ofrece ese trabajo. Lo que quiero decir es que alguien, un tercer actor,
aquí debería surgir para dirimir o de alguna manera distribuir estos recursos en forma más justa. Un tema más que acá no está, diríamos, que se asemeja a esta problemática de la inestabilidad de los ciclos económicos, diríamos lo siguiente. Al sistema de libre mercado le interesa, por supuesto, el crecimiento de la economía, ¿no? El crecimiento de lo que llamamos el PBI. No hay ninguna duda, a todos nos interesa. Está bueno. Pero lo que no le interesa al mercado es el desarrollo de esta economía. Es decir, a nosotros nos interesa, como sociedad, el desarrollo de esa economía en el sentido de que haya desarrollo en cuanto a infraestructura, que haya más rutas, más puentes, más hospitales, más educación, escuelas, más educación, por supuesto, más capacitación, mejor distribución del ingreso, mayor capacidad de ahorro entre nosotros para poder desarrollar proyectos importantes. Es decir, el desarrollo de esa sociedad al mercado no le interesa. Al mercado le interesa el crecimiento de esa economía nada más. Entonces, hay una diferencia sustancial entre crecimiento, que la vamos a ver en un determinado momento, y el desarrollo de una economía. Así que esto es un poco como les estoy presentando las fallas que tiene este sistema, por lo cual debería aparecer otro actor en esa economía, que es el Estado, que bueno, no lo vamos a ver hoy, nos vamos a quedar acá y decir, bueno, a ver, para una próxima clase, empezar acá a trabajar con el Estado y cómo se financia este Estado, qué entrega el Estado, qué recibe el Estado y cómo este Estado, a través de su gobierno, de alguna manera se relaciona con otros sistemas económicos para confluir en un sistema de una economía abierta. Bien, esto es lo que tenemos hasta acá.